Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta unidad vamos a tratar el tema del fomento. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Para qué debería servir? Lo primero que tenemos que entender es que el fomento es una actividad en donde, en virtud de tratar de generar ciertas condiciones que naturalmente no se han generado, el Estado interviene en la economía de forma proactiva, generando, como dije antes, o buscando generar condiciones que el mercado por sí solo no ha generado. Es decir, hay un montón de actividades y un montón de zonas geográficas en donde el mercado, de alguna manera, por una cuestión de oferta y demanda y por cuestiones atractivas en muchos puntos, se regula solo y no solo, pero bueno, se permite condiciones de desarrollo razonables, ¿no? Hay otras áreas que, si todo quedara librado, digamos, a este desarrollo del mercado, no serían ni atractivas ni serían interesantes para invertir ahí. Entonces, dicho esto, muchas veces el Estado, entendiendo que quizás de no intervenir la concentración geográfica y la concentración económica sería cada vez más profunda, resuelve generar ciertos beneficios, ciertas ventajas en zonas a la cual la inversión no acudiría sola, para generar de alguna manera que esa inversión sí acuda a esas zonas o ese tipo de actividades, cosa que si el Estado no hubiera intervenido, no ocurriría. Entonces, a partir de ahí, el Estado entiende que si determinada zona no es apetecible por sí sola, pero el Estado entiende, por otro lado, que es conveniente que no quede despoblada, que no haya un éxodo constante hacia los grandes centros económicos, quita impuestos, reduce impuestos, genera concesiones de tierra, genera distintas medidas como para volver esa zona menos desfavorable. Así están leyes de promoción industrial, entre otros casos, que son típicos casos de fomento. Entonces, retomando, ¿qué es el fomento? De alguna manera, el fomento es aquellas medidas o actividades desplegadas por el Estado que eh, buscan promover zonas o actividades que por sí solas no serían atractivas. Bien, entonces, ¿qué tipo de medidas pueden ser? Algo dijimos antes. Reducciones o quita de impuestos, concesiones de tierras, subsidios, esas son créditos a tasas muy bajas o a tasa cero. Todo eso genera que pueda volverse atractivo algún lugar o alguna actividad que no lo era sin esta intervención estatal. ¿Cuál es el tema del fomento? Que evidentemente, como dijimos recién, tiene un costo. Es decir, si el Estado decide no cobrar impuestos en una zona o generar créditos muy baratos o subsidios, etcétera, esa es plata que el Estado deja de ganar, deja de percibir, o, bueno, en algún punto es un ingreso menos o un egreso mayor. Entonces hay que utilizar estas medidas con cierta cautela y planificación y seriedad, ¿no? Entonces, eh, teniendo en cuenta esto, es que justamente lo que se busca es que estas medidas salgan por ley, ¿no? Y de alguna manera el Estado establezca o determine el criterio por el cual le parece adecuada esta medida. Si no tendría sentido generar una de estas medidas de fomento en una actividad que ya se desarrolla sola sin esta necesidad. Entonces, ¿para qué podría servir esto? Y dijimos, para generar
posibilidades de desarrollo de la población en un lugar donde la población se está reduciendo o no se desarrolla, para generar actividades o industrias más sustentables, tecnológicamente más avanzadas, también podría ser, diciendo, bueno, yo voy a subsidiar o generar baja de impuestos para que haya mayor cantidad de energía limpia, ¿no? O para, de alguna manera, tener alguna cuestión estratégica sobre alguna zona de frontera, sobre alguna zona muy lejana, etc. Por eso, el mal uso del fomento es una mala noticia. ¿Por qué? Porque en definitiva terminamos usando una medida, una una decisión que afecta negativamente la economía del Estado y esto tiene que tener una devolución, tiene que tener necesariamente un reingreso o una devolución positiva en algún sentido. Puede no ser económica, puede ser económica a futuro, digo, yo fomento la energía limpia porque entiendo que de esta manera, además de cuidar el medio ambiente, voy a generar mayores posibilidades de generación energética a mediano plazo y puedo pensar que pierdo hoy, pero gano mañana. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, lo ideal sería que se dicten por ley, en general ocurre, siempre son eventos voluntarios, es decir, la voluntariedad es una característica esencial del fomento, en tanto lo que busca el Estado es generar las condiciones, pero no ser coercitivo, es decir, no puede agarrar a una fábrica que está instalada en Buenos Aires, obligarla a ir a una zona más alejada y desfavorable, sino que tiene que hacer es decir, mirá, si vos querés instalar una segunda fábrica o si te querés mudar, sabé que están estas condiciones en esta zona determinada. La subsidiariedad es una característica que marcan muchos autores. ¿Por qué? Porque de alguna manera el Estado acompaña subsidiariamente este desarrollo, no tiene que ser la medida principal, digamos, de generación. Y entonces, esas son, digamos, las características esenciales. Y siempre recordar que todo fomento tiene que ser estratégico, tiene que ser una decisión pensada, porque, como dijimos antes, de alguna manera el Estado está invirtiendo, dejando de ganar, pónganle la mirada más positiva, más vaso lleno, más vaso vacío, pero de alguna manera tiene consecuencias concretas en dejar de percibir ingresos o destinar fondos a estas actividades de fomento que quiere desarrollar. Bueno, espero que se haya entendido. Muchas gracias.